Muy buenas tardes a todos y a todas. Este va a ser nuestro nuevo tema, el que vamos a ver, álgebra. ¿Y qué vamos a ver en este tema? Al que todo el mundo le teme y no entiendo por qué, porque realmente veréis que estudiando un poquito es todo muy fácil. Lo primero que vamos a ver es para qué sirve el álgebra, porque si no sabemos para qué sirve, no le vamos a ver la utilidad. Entonces eso es lo primero que vamos a ver. Lo segundo que vamos a ver son las expresiones algebraicas, que vienen muy en relación en para qué sirve. Luego tendremos los monomios, luego los polinomios y luego los productos notables. Todas las cosas son importantes, pero sobre todo los monomios y los polinomios, ¿vale? Entonces voy a comenzar en este primer vídeo explicando para qué sirve y vamos a ello. Bueno, comenzamos el para qué sirve el álgebra. Pues realmente vamos a ver ahora mismo 5 cosas para las que sirve. La primera, pues para expresar propiedades aritméticas. Nosotros, por ejemplo, pues sabemos que la suma es asociativa, ¿vale? Que la suma es asociativa, pero que la resta no. ¿Y eso cómo lo podemos expresar? Pues lo podemos expresar así, como que A más B, entre paréntesis, más C es igual a A más, entre paréntesis, B más C. ¿Qué quiere decir esa? Pues que si yo tengo dos números, lo pongo aquí, ¿vale? Que si yo tengo, por ejemplo, dos números, el 2 más el 3 y luego más el 4, pues que es lo mismo sumar 2 más 3 primero, que esto me da 5, y después sumárselo a el 4, que esto me da 9, ¿no? A que si yo cojo y digo, pues cojo el 2 y ahora voy a sumar el 3 y el 4 juntos. 3 más 4 serían 7. Y lo que hago es sumo 2 más 7. Y 2 más 7, 9. Como vemos, tanto una parte, la primera parte de la igualdad, como la segunda parte de la igualdad, es lo mismo. Yo os lo he puesto el ejemplo con numeritos, pero a simple vista, con letras, ya podemos ver que la ecuación se cumple siempre. Entonces, ¿para qué sirve? Sirve para expresar propiedades, ¿vale? De las matemáticas. ¿Cómo vemos que en la resta no ocurre lo mismo? Pues lo que tenemos es esta fórmula, esta de aquí, en la que nos dice que no se cumple. Y no se cumple porque aquí el símbolo que está usando es el de desigualdad. ¿Vale? Entonces nosotros a simple vista pues podemos ver que la resta de A menos B y su resultado le restamos el menos C y eso nos va a dar distinto a que si cogemos al número A y le restamos el resultado de B más C. Vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo pues sería 5 menos 3 menos 1. ¿Es lo mismo esto? En pregunta, ¿es lo mismo que 5 menos, cojo el primer número, el B era el 3, menos el 1? Pues vamos a comprobarlo. Primero se resolvía lo que había dentro de los paréntesis, ¿no? 5 menos 3, esto es 2. Ahora le resto el 1. 2 menos 1 es 1, ¿verdad? Vale, pues vamos a hacer la otra parte de la igualdad. El 5 lo dejo igual, luego el menos. Y ahora resuelvo lo que hay dentro del paréntesis. 3 menos 1, 2. 5 menos 2 es 3, ¿verdad? Como podemos comprobar, 1 es distinto de 3. Luego, esto ya lo sabíamos porque nos lo estaba diciendo la expresión algebraica, ¿vale? Al igual que en la multiplicación, por ejemplo, nos dicen que es distributiva, que la propiedad del producto es distributiva con respecto a la suma. ¿Qué quiere decir eso? Esta fórmula es muy importante y la vamos a usar muchísimo. De hecho, vosotros ya la habéis dado en algún momento de vuestra vida. Y es que si nosotros tenemos un número representado por la letra A y tenemos el producto con una suma entre paréntesis, es lo mismo que si nosotros multiplicamos ese número A por el primer número B y luego le sumamos A por el C. Os compruebo el ejemplo. Pues si nosotros tenemos 2 por y entre paréntesis 5 más 3,
Esto es lo mismo que si nosotros cogemos y multiplicamos el 2 por el 5, 2 por 5, más el 2 por el 3. Esta propiedad la vamos a usar muchísimo en álgebra, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ya me escucharéis decirla varias veces. Vamos a comprobar que esto es cierto. En el primer lado de la igualdad, ¿qué se hace? Lo que hay dentro del paréntesis primero. Luego sería 2 por 5 más 3, 8. ¿Y 2 por 8 cuánto es? 16. Luego vamos a comprobar que el otro lado de la igualdad sea lo mismo. 2 por 5, 10. Más 2 por 3, 6. Y 10 más 6 son 16. Luego, como podemos ver, estas dos cosas son iguales. Vale, ¿qué hemos visto? Pues que hemos expresado propiedades de las matemáticas con letras, con los cuadraditos rojos, azul y verde. ¿Vale? Para eso sirve el álgebra. Otra cosa es para qué sirve el álgebra. Pues otra de las cosas es para generalizar series numéricas. Es decir, nosotros vamos a tener una serie de series de números, es decir, números detrás de otros, y estos siguen unos patrones. Entonces, para el término general es la formulita que te da el número que se encuentra en cualquier posición. Por ejemplo, en el que tenemos aquí puesto. Nosotros sabemos que en el primer término, a su 1, ese 1 pequeñito significa que es el primer lugar, el numerito que está en el primer lugar es el 0. El número que está en segundo lugar, porque aparece ahí un sub 2, es el 2. El número que aparece en tercer lugar es el 6. El número que aparece en cuarto lugar es el 12. El número que aparece en quinto lugar es el 20, ¿vale? La serie numérica 0, 2, 6, 12, 20 sigue una fórmula. Y esa fórmula se llama término general. Y viene expresado con esto de aquí. De tal manera que a su n, la n significa en la posición en la que se encuentra el número, viene definida como n cuadrado menos n. Imaginad que yo quiero calcular el número de la serie numérica, el a sub 6, que sería el que viene a continuación de la sub 5, el a sub 6. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues comparo este a sub 6 con este a sub n. ¿Qué estamos cambiando? Estamos cambiando la n por un 6, ¿verdad? Luego, en esta fórmula de aquí, en el lugar de poner n, yo voy a poner un 6. Y me aparecería como 6 menos 1 por 6. En el lugar de la n pongo un 6. Y opero esto, que sería 6 menos 1, 5. 5 por este 6, pues 5 por 6, 30. A continuación yo podría poner aquí que a sub 6 es el 30. Si quiero calcular el décimo, como pone ahí en el ejemplo, pues sería el décimo a sub 10, sería el 10, la n, menos 1 por la n, que es 10. Y me quedaría 10 menos 1, 9. 9 por 10, 90. Que si os fijáis es lo mismo que tenemos ahí, ¿vale? Así que para expresar series numéricas generales. Por ejemplo, si yo tengo la expresión a sub n es igual a n cuadrado menos 1. ¿Cuál sería el primer numerito? Pues el primer número sería el a sub 1. Quiere decir que en cada n yo voy a poner un 1. Entonces pondría 1 al cuadrado menos 1 sería 1 al cuadrado, 1. Menos 1, pues 0. Mi primer número, el a sub 1, sería el 0. A sub 2. Quiere decir que la n la estoy cambiando por un 2. Pues sería 2 al cuadrado menos 1. 2 al cuadrado, 4. Menos 1, 3. Luego el a sub 2 sería el 3. A sub 3. Pues cambio la n por un 3. 3 al cuadrado menos 1 es igual a 3 al cuadrado, 9. Menos 1, 8. Luego el a sub 3 sería el 8. En vez de ir poniendo todos estos números, el término general
es decir, la expresión algebraica que me dice cada uno de estos números sería esta expresión. ¿Vale? Para esto va sirviendo el álgebra. Vamos a ver otra cosa para la que sirve el álgebra. Pues otra cosita sería pues para las típicas fórmulas. ¿Vale? Para las típicas fórmulas. ¿Dónde usamos muchas fórmulas? Pues en general las fórmulas se usan en todas las cosas. Pero es muy típico en física. En física es muy típico usar fórmulas. Por ejemplo, la típica de el cálculo de la velocidad. La velocidad en física nosotros decimos que es el espacio partido el tiempo. Y esta expresión es una fórmula, pero es álgebra. ¿Vale? Todo lo que nosotros expresemos con fórmulas es álgebra. Otra de las típicas que todo el mundo al final se sabe, el interés bancario. El interés bancario pues es esta fórmula de aquí, que es la C es el capital que se mete, la R el porcentaje anual que se va ganando, el T los meses y para eso sirve. Por ejemplo, en matemáticas nosotros usamos mucho las fórmulas pues para calcular las áreas, el área de cualquier figura geométrica. Por ejemplo, si nosotros tenemos un cuadrado, nosotros decimos que si este es el lado, el área es lado al cuadrado. Si nosotros tenemos un rectángulo en matemática, para calcular el área de este rectángulo, nosotros sabemos que esta es la base y esta es la altura del rectángulo. Luego el área es base por la altura. ¿Vale? Entonces nosotros con una simple formulita algebraica, nosotros lo que hacemos es expresar frases largas. Vamos a ver otra cosa para la que sirve. Otra de las cosas para las que usamos el álgebra es para expresar u operar números que no conocemos. Por ejemplo, si nosotros no conocemos un número para cualquier cosa, en vez de inventarnos el número, le llamamos X o, en este caso, le llamamos A. ¿Y el siguiente número de A quién es? Pues sí, el siguiente número de algo siempre es sumarle 1. Luego el siguiente número de A sería el A más 1. Imaginad que el número A va a ser el 43. ¿Quién sería el siguiente? O sea, imaginad un número 43. ¿El siguiente quién sería? El siguiente sería el 44, ¿verdad? ¿Cómo ha salido el 44? Pues ha salido de sumarle a 43 un 1. ¿Quién sería el doble del siguiente? El doble del siguiente significaría que es 2, el 2 por el 44, ¿no? El siguiente del número que nosotros estábamos expresando, que era el 43. ¿Y esto cómo lo vamos a expresar? Pues esto es el doble de el 43 más el 1, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros nunca, hay ciertos casos en los que nosotros el número, este 43, no lo conocemos. Entonces le llamamos A, como aquí, o le llamamos X. Entonces, un número natural, ¿quién sería? Pues A. Y el siguiente, pues A más 1. Y el doble del siguiente, el doble significa poner 2 por. Pues pondríamos 2 por y entre paréntesis el siguiente. ¿Y el siguiente quién era? A más 1. Pues entre paréntesis A más 1. Y si nos dicen el cuadrado significa elevar a 2, tener una potencia 2. ¿Y quién me dice al que yo tengo que elevar al cuadrado? El siguiente. Y el siguiente era el A más 1. Luego entre paréntesis pondríamos A más 1 al cuadrado. Pero, ¿y si me dicen, por ejemplo, el triple más 4? El triple de tu número más 4. Pues sería el triple, 3 por. ¿De quién? ¿Del número? Pues mi número sería A. Y ahora me dicen más 4, pues más 4. ¿Y si me dijeran la mitad
del número. ¿Mi número quién era? A, ¿no? Pues la mitad es dividir entre 2. Pues pondríamos A partido 2. ¿Vale? Para esto sirve el álgebra también. Y por supuesto esto nos va a llevar a poder resolver ecuaciones. Que eso lo veremos en el siguiente tema. ¿Y dónde vemos esto de resolver ecuaciones? Pues lo vamos a ver a continuación. Entonces la última cosa por la que vamos a ver es para expresar relaciones que nos faciliten la resolución de problemas. Es cierto que esto concretamente lo vamos a ver en el tema siguiente, pero ya os lo digo. Mira, vamos a ver este ejemplo. Dice, Manuel es camarero, ¿vale? La mitad de los cafés que ha servido esta mañana eran con leche. La tercera parte cortados y los 7 restantes solos. ¿Cuántos cafés ha servido Manuel? Pues yo no sé cuántos cafés ha servido, pero como no lo sé, digo que los cafés que ha servido son X cafés, porque no lo conozco. Y ahora que me dice, la mitad de los cafés, o sea, todos los cafés que ha servido esta mañana serán el número de cafés que han servido. Y me dice, la mitad de los cafés que ha servido esta mañana eran con leche. ¿Cuáles eran los que tenían leche? Pues esto, la mitad, X partido 2. A eso si le sumo la tercera parte, que dicen que eran cortados, es decir, los cortados son los que tienen muy poquita leche. Si me dice que es la tercera parte de los cafés que ha servido esta mañana es X partido 3. Y me dice que además pone 7 solos, es decir, que no llevan nada de leche. Pues le suma 7. Y todos esos son los cafés que ha servido este chaval esta mañana. Luego esto es igual a X. Luego, ¿cuál es la expresión, la ecuación que nos ha quedado? Pues que X partido 2 más X partido 3 más 7 es igual a X. Y esto ya aprenderemos a resolverlo en el tema siguiente. ¿Vale? Bueno, pues en este vídeo hemos visto para qué sirve el álgebra. Ya os digo, esto es muy fácil, no os agobiéis. Pero eso sí necesito que abráis vuestra mente y penséis en las X, ¿vale? Bueno, nos vemos mañana. Un saludo muy grande a todos. Hasta luego.